¿Qué pasó a bordo del MH370? El Boeing 777-200ER de Malaysia Airlines despegó el 8 de marzo 2014 a las 12:42 de Kuala Lumpur hacia Pekín con 239 pasajeros. El despegue y el vuelo fueron completamente normales, con intercambios de radio habituales. A la 1:19 el avión envió su último mensaje vocal. A las 12:21, menos de 2 minutos después, el avión deja de emitir. Los controladores aéreos civiles siguen el transpondedor, que es el dispositivo del avión que envía información sobre altitud, velocidad, dirección, trayectoria y posición. El avión dejó de emitir en ese instante. Se vuelve invisible para los controladores aéreos civiles de la región, sin embargo, tiene sistemas de radar. Los radares primarios realmente tienen un eco porque las ondas van y golpean el objetivo. Un objeto metálico que va a regresar y un Boeing 777 no es un avión sigiloso. Obviamente, vamos a seguir captándolo y por lo tanto tenemos la posibilidad de seguir las evoluciones del avión a partir de ese momento, incluso si ha desaparecido de todos los radares civiles y en particular del sitio Flight Radar 24 que también sigue esta información. Los radares primarios nos dan una información importante cuando el avión dejó de emitir, por lo tanto estaba en su giro más allá de Degari para continuar hacia Bitod. En este giro todavía estaba con un modo de navegación que estaba activo porque el ángulo del giro continuó a 15 grados. Estábamos en un giro que estaba en modo lateral navigation. En resumen, contamos con un sistema que sigue operando de forma parcial, solo con las emisiones hacia el exterior interrumpidas temporalmente. El avión continuará hacia Bitode, seguirá a medio camino entre Bitode e Higari, y allí habrá un giro en U. Por lo tanto, radares civiles, militares y primarios de 3 países diferentes seguirán el avión a partir de este giro en U. El giro se realiza de manera apretada. Se estimó un giro de 35 grados. Eso implica que ya no estábamos en piloto automático. Se recuperó el control de la máquina para hacer este giro relativamente brusco. El giro se hace para regresar hacia Malasia. Es un giro hacia Kota Bharu, en el que hay un aeropuerto, pero continuamos en esta trayectoria del avión. Hay un elemento que es muy importante en ese momento. Cuando dejó de emitir en su transpondedor, en ese momento aún no lo sabíamos, pero también había dejado de enviar información, los mensajes a CARS y también la información, los intercambios que tiene con el satélite. Ahora, los intercambios con el satélite, normalmente, cuando se apaga el tipo de módem satelital que se llama la unidad de datos satelitales, el unidad de datos satelitales envía una serie de mensajes de corte. Sin embargo, como se indica en los informes, no hay pruebas de un corte iniciado desde la cabina del sistema Satellite Communications, segundo informe un poco más adelante. No hay evidencia de que el enlace Satellite Communications haya sido desconectado manualmente desde la cabina. Por lo tanto, no solo tenemos el sistema que deja de transmitir, sino que este sistema se corta eléctricamente. Ya sea que se hayan retirado los interruptores eléctricos o un sistema protegido, no tenemos una desconexión ni a alguien que apagó el Satellite Communications en la cabina ha sido desconectado eléctricamente. Eso es relativamente importante y lo veremos a continuación para el resto de la investigación. El avión continúa en su trayectoria. Va a cruzar toda la península, se dirigirá hacia Penang, por lo tanto sigue adelante. En este cruce de la península hay diferentes altitudes y variaciones. Hay variaciones que son obviamente mucho menos importantes que lo que registraron los radares primarios que se compartieron, especialmente porque los radares primarios, tanto como podemos tener una posición en azimut y distancia que es muy precisa, tanto las altitudes no son muy precisas. En este caso, sabemos que hay evoluciones, pero no son tan evidentes, y también de gran impacto como lo compartido. En los informes de la investigación australiana me dicen que validamos las posiciones, las distancias, pero francamente las altitudes. No creemos en tales evoluciones, incluso si efectivamente ha habido ciertamente diferencias de altitudes, ya que también hay variaciones en la velocidad sola. En ese momento el avión llega a sobre Penang. Y en Penang hay algo que es relativamente importante. No solo seguimos el avión desde un punto de vista de radar primario, luego una segunda indicación confirma que seguimos el eco y avión correcto sin confundirlo con otro dispositivo. ¿Qué pasa por ahí? Es que tenemos el teléfono móvil del copiloto que se conectará a la red telefónica terrestre. Eso nos confirma que estamos siguiendo el eco correcto. Hay muchos elementos que se han compartido en torno a esta información. El copiloto, antes de embarcar, envió algunos mensajes de WhatsApp, luego apagó su teléfono, o lo apagó o lo pasó. Está en modo avión, en cualquier caso ya no hay comunicación. Así que el teléfono se apagó antes del despegue.
Durante el vuelo, el teléfono se encendió nuevamente. No hay ninguna razón para que un piloto, quiero decir, no necesite una linterna, él tiene una consigo. A priori, aún es un anhelo de comunicar, intercambiar o expresar algo. No hay respuesta, pero sabemos que el teléfono fue encendido nuevamente. Se estableció una conexión con la red terrestre, pero debido a la velocidad del avión, no se logró comunicación real. No ha habido intercambio. Eso simplemente nos demuestra que el teléfono ha sido iniciado, encendido de nuevo, pero lamentablemente no podemos dar una causa, razón o voluntad para eso. El avión sigue su trayectoria, realizando un ligero giro hacia el estrecho de Malaca, donde es seguido por los tres radares visibles. Desafortunadamente, el radar primario en banda A a C se encuentra averiado desde hace varios días. No se averió justo para la ocasión, llevaba varios días averiado, era conocido. Por lo tanto, el avión continúa en esta trayectoria y para volver un poco a esta situación, en ese instante aún existen dudas. Lo que les digo ahora es lo que sabemos hoy, pero en ese momento no sabíamos que el teléfono móvil del copiloto había registrado. Tenemos la información del radar primario y los militares se preguntan ¿de qué lado está el avión? El 8 de marzo buscamos en el Golfo de Tailandia entre Malasia y Vietnam. Desde el 9 de marzo, las autoridades malasias comenzaron a buscar en el estrecho de Malaca, según indicaron en las conferencias de prensa diarias a partir del 10 de marzo, debido a que tenían indicaciones de buscar en esa zona. Hemos extendido o alejado el espacio de búsqueda y como la noche pasada también hemos enviado elementos para realizar la búsqueda en el comentario, pero entonces no tenemos como en el comentario. Pero entonces no tenemos, como lo inventamos, que el avión había pasado al otro lado 4 días después. No comenzaron a buscar también en el estrecho de Malaca desde el 9 de marzo. Y el tiempo para resolver esta incertidumbre, saber que el avión era realmente el eco correcto que habíamos seguido, porque no podemos reconocerlo, también continuaron buscando después del 8 de marzo en la zona, por lo tanto estaban buscando en ambas zonas. Solo varios días después abandonaron completamente la zona en el Golfo de Tailandia para orientar completamente las búsquedas hacia el estrecho de Malaca. Sin embargo, es falso que los militares lo descubrieron 4 días después. Sabemos que los militares buscaron en ambos lados, y efectivamente buscaron en el mar de Andamán, en el estrecho de Malaca, desde el 9 de marzo. El 12 de marzo surge una información absolutamente increíble, y es que el avión continuó respondiendo a los satélites. Comenzó a emitir nuevamente durante varias horas después de su vuelo. Esto significa que la zona donde estamos buscando no puede ser la correcta, ya que el avión continuó con los satélites. El avión voló durante más de 4 horas. El hecho de que el avión reanude sus comunicaciones con el satélite es fundamental, ya que tenemos inicializaciones. El sistema, el unidad de datos satelitales, como dijimos antes, sufrió un corte de energía, no se apagó correctamente. Tiene una restauración eléctrica. Este mensaje, que llamamos una solicitud de inicio de sesión, prueba que el unidad de datos satelitales ya no estaba alimentado eléctricamente y que luego se volvió a encender. Entonces eso es fundamental. Detrás hay un proceso de inicialización con los sistemas de entretenimiento, el in-flight entertainment, que se conectará siguiendo el proceso normal de inicialización. Las llamadas del centro de operaciones al teléfono satelital que se abre en la cabina de mando ya no daban más hasta ahora. ¿Van a empezar a sonar de nuevo? Es decir, hay un tono, nadie responde, pero vuelve a sonar en la cabina de mando, reiniciando todos los sistemas. Además, saben que una señal no solo tiene esta solicitud de inicio de sesión, por lo que hay un mensaje del avión que intenta reconectarse al satélite, y lo hace, pero además, este tiempo de reinicio de la señal no es del todo normal. Ya tienes frecuencias ligeramente desplazadas. Eso significa, y eso significaría, y los informes lo confirmarán más tarde, que el avión estaba enfriado. Entonces aquí, puedes leer aquí, una explicación de esta diferencia en la frecuencia de desplazamiento de la frecuencia de ráfaga puede ser la condición del avión entre las 17:22 y las 18:25 Zulu. Por ejemplo, un enfriamiento de unidad de datos satelitales que podría explicarse por una temperatura ambiente muy fría si el avión se despresurizó.
La despresurización causó que el unidad de datos satelitales se enfriara a menos de 50 grados Celsius, provocando una respuesta anormal en su frecuencia. La frecuencia es anormal y el tiempo de inicialización es más lento de lo esperado. En lugar de comenzar a ver la secuencia del in-flight entertainment en un tiempo preciso, aquí toma más tiempo de lo usual. Y después de la reinicialización de la unidad de datos satelitales con el satélite, tenemos el avión que va a responder. Va a responder por teléfono, satélite, por ejemplo, cuando llamamos a la cabina, pero también a una serie de intercambios que son automáticos, que se realizan para verificar que el avión siempre está en su zona de cobertura y que el avión siempre está en su zona de cobertura. Y aquí es como si tu teléfono móvil fuera interrogado por la red telefónica terrestre, incluso si no hay intercambio, verifica, ¿sigues en mi zona de cobertura? Sí. Y en ese caso continúo asignándote una banda de frecuencia. La zona de gestión del satélite abarca desde Francia hasta Australia, lo que la hace enorme. Esto no permite posicionar el avión, solo saber que aún está presente. Sin embargo, los intercambios entre el satélite y el avión brindan cierta información. Te remitiré al video más preciso en el que explico cómo definir arcos de círculo de distancia entre el satélite y el avión a cada uno de estos mensajes que llamamos pings. El ping no contiene ninguna información excepto que tiene una frecuencia, como cualquier señal, y que tiene un tiempo de respuesta. Por supuesto, cuanto más lento seas en responder, significa que estás más lejos del satélite y por lo tanto podemos definir distancias satélite-avión 7 veces y eso hace lo que ves aquí. 7 arcos de círculo, con el séptimo arco, que es el último, a las 12:19, es la hora en que el avión llegó al final de su vuelo y cayó al agua. El tiempo para decirle al barco, bueno, finalmente tenemos arcos de círculo, eso nos lleva ya sea a Kazajstán o al Polo Sur, es un poco complicado definir estas zonas. Y los barcos, por ahora, están buscando, los barcos de investigación para buscar las cajas negras, están en alta mar de Malasia, en alta mar de Vietnam, en alta mar de Tailandia, están muy lejos. Y por lo tanto, vamos a reorientar todas las búsquedas hacia casi el Polo Sur, una zona tan lejos de Australia, más de 2000 kilómetros de las costas australianas, hasta el punto de que los aviones de patrulla marítima, los P-3 cuando iban a la zona, solo tenían 2 horas de autonomía en la zona para intentar buscar escombros. Por lo tanto, los barcos del norte tendrán que recorrer 5000 kilómetros, tomando al menos 5 o 6 días para llegar a esta zona. Y de este BTO que nos permite validar que estábamos efectivamente en la ruta sur, habíamos olvidado relativamente rápido la ruta norte hacia Kazajistán porque habría requerido sobrevolar tierras y quizás la hubiéramos encontrado un poco más rápido. La ruta sur, por lo tanto, se confirma entre la línea simulada que ven aquí, que es una predicción de la ruta sur en verde, y las frecuencias, la evolución de la frecuencia que realmente se midió, que fue en azul. Por lo tanto, se hicieron análisis y nos damos cuenta de que se hicieron análisis y nos damos cuenta de que la línea recta es una ruta inercial, es decir, es un arco de círculo, no es simplemente el avión que fue directamente al sur y que va a cortar, y este arco de círculo con una zona que ya era de varios millones de kilómetros cuadrados, por lo tanto bastante difícil de investigar, estamos en un verdadero arco de círculo que recorre toda la longitud y hay muchas hipótesis, pero ya tenemos algunas hipótesis, ya tenemos algunos informes, especialmente los que nos indican cómo realizar la búsqueda submarina y los análisis correspondientes, en el cual lo dijimos porque los análisis posteriores indican que había un enfriamiento cuando tuvimos la recuperación eléctrica. Aquí también tenemos el final del vuelo, que es esta línea recta, en la que nos muestran que tenemos un vuelo que se parece mucho a lo que tenemos en vuelos hipóxicos anteriores. Algunos ejemplos, en 99, un Learjet 35 que va a hacer 4 horas en línea recta. Así que este avión va a ir de Orlando a Dallas, despresurización en vuelo. Los pilotos no advierten que el avión sigue en línea recta y se estrella en el norte de Canadá. Y entonces el segundo ejemplo es el vuelo Helios en 2005, que es un avión que despega de Chipre, que tiene la cabina que no es realmente comprendida por los pilotos, no van a entender que el avión está mal presurizado, despresurizado, no se ponen sus máscaras de oxígeno, las máscaras caen para los pasajeros, pero las máscaras de los pasajeros solo tienen una docena de minutos de autonomía, así que la gente después de un tiempo ya no tiene oxígeno. El avión va a hacer su vuelo hasta Atenas casi, y allí será interceptado por aviones de combate, y ves que al final del vuelo hay giros. Aún había alguien en la cabina que comprendió el problema. Un auxiliar de vuelo con nociones de pilotaje había llegado. Lamentablemente no pudo recuperar el control. Para entonces el combustible del avión se había agotado. Así que incluso en un vuelo hipóxico que dura horas,
Todavía podemos tener casos en los que hay giros. Si un piloto había caído sobre su palanca, en ese momento el avión habría hecho un giro, por lo tanto es exactamente en este mismo tipo de situación. Tenemos un vuelo hipóxico muy largo, varias horas, hacia el sur, pero no había ningún destino obvio en el sur. Los últimos momentos del avión tenemos información que es bastante precisa sobre el desarrollo de los eventos porque el avión continúa enviando mensajes. Por lo tanto, está el último ping horario donde el avión responde al satélite nuevamente una solicitud de inicio de sesión, el famoso mensaje de inicialización de una nueva solicitud de inicio de sesión, el famoso mensaje de inicialización de una nueva solicitud de inicio de sesión, y que hubo una nueva solicitud de inicio de sesión, y que hubo un corte de energía y por lo tanto una restauración de energía. Esto nos dice que unos minutos antes, y de hecho cuando hablamos del séptimo arco, son varios pings que se han fusionado porque están a unos segundos de distancia, pero en realidad el avión está enviando mensajes que corresponden a la extinción de sus motores. Cuando el motor tiene un problema, normalmente hay un mensaje que se envía, excepto que aquí no hay un mensaje que se envía, solo el ping que se envía al satélite. Por lo tanto, tenemos una comunicación. A las 12:17:30 el motor izquierdo se apagó. A la medianoche, 18:30, el encendido de la unidad de potencia auxiliar sugiere que podemos tener una solicitud de inicio de sesión. Hay una solicitud de inicio de sesión a las 00:19:29. Hay un segundo ping que es 8 veces la velocidad vertical, especialmente de caída. Entre estos dos de la velocidad vertical, especialmente de caída, entre estos dos pings. Y tenemos a las 12:20 y 1:06 esperaríamos el reinicio del In-Flight Entertainment inicialización que no recibimos, por lo que eso significa que el avión cayó al agua antes de que terminara su fase de reinicio. Por lo tanto, estos últimos pings también pudieron ser explotados, ya que los dos últimos mensajes enviados con segundos de diferencia ya no muestran más alejamiento. Enviados con segundos de diferencia, ya no hay alejamiento, está cayendo a una tasa medida entre 15.000 y 24.000 pies por minuto, al menos 14.000 pies por minuto. Y realizadas, pero al menos 14.000 pies por minuto y hasta 24.000 pies por minuto, por lo tanto el avión estaba en camino a las simulaciones que se realizaron a partir de la información, el avión que se dirige al sur, en el que hay un fallo eléctrico, se va a ir, hay un momento en el que ya no tienes motor porque ya no tienes más presión hidráulica. La falta de electricidad provoca asimetría, haciendo que el avión se desvíe hacia la izquierda, comprometiendo el giro y alejándolo hasta 32 millas náuticas del lugar donde comenzará a caer. 32 millas náuticas alrededor de un montón de círculo que hace miles de kilómetros de longitud particularmente complicado. El problema es que no tenemos más información mientras estamos realizando investigaciones. Durante años realizaremos estas investigaciones. Hasta julio de 2016 realizamos investigaciones submarinas en un área que es demasiado grande, con cajas negras que dejaron de emitir después de un mes. Ya las cajas negras, les recuerdo que en el submarino apenas las escuchamos, dejaron de emitir aproximadamente 10 días, 15 días después de que los barcos llegaron a la zona, y la zona que comenzamos a investigar, esa que está demasiado lejos y no tenemos información, buscamos más al norte, estamos buscando en el lugar equivocado. Les recuerdo el río París, teníamos escombros, teníamos cuerpos, teníamos cosas que flotaban en los días siguientes, recuperamos decenas y decenas, y aún así nos llevó 2 años encontrar el avión usando submarinos nucleares, increíbles 2 años, para buscar y encontrar el avión cuando estábamos justo al lado. Imagina, es lógico que no hayamos encontrado el avión, dada la enorme extensión de la zona, especialmente porque comenzamos buscando en el lugar equivocado. Un año y medio después, en julio de 2015, tienes el primer pedazo del avión que va a parar en las costas africanas, y especialmente en la isla francesa de la Reunión. Este pedazo, el flaperón que ves aquí, ha sido analizado en todos los sentidos. Obviamente se ve que hay vida, ha sufrido golpes, ha sufrido torsiones, es particularmente rico y obviamente hay números de... Es particularmente rico y obviamente hay números de serie que permiten confirmar que proviene del MH370 y poco a poco van llegando piezas. Contamos con el alerón derecho y el estabilizador horizontal. Tenemos una cubierta de motor que tiene el estabilizador horizontal. Tenemos una cubierta de motor que se ha varado en Sudáfrica. Aquí vemos el logo de Rolls-Royce. Hemos logrado identificar, incluso si no hay número de serie, un cierto número A de información que ves aquí. Tenemos la R que estaba en el pedazo que recuperamos, que corresponde
a la forma de pintar que teníamos en los Águilas en Malasia. El interior del avión no es igual a los Boeing comunes. Para más detalles te recomiendo ver mi video de 40 minutos donde analizo los distintos restos y lo que pudimos concluir. Tenemos alrededor de 30 piezas de Boeing 777 que se han recuperado del sur del Océano Índico, con diferentes niveles de certeza. Cuando recuperas una pieza de 777 allí, puedes estar bastante seguro de que es una pieza del MH370, así que tenemos certezas muy probables y otros donde es solo una pieza de 777. Pero en cualquier caso, estos elementos no tienen pruebas jurídicas sistemáticas, y por lo tanto hemos podido extraer mucha información de ellos. El primero trata sobre el posicionamiento. ¿Ves a dónde han llegado estos pedazos? Todos han llegado a la isla Mauricio, de la Reunión, Mozambique, Sudáfrica. Hay muchos escombros. Y vamos a poder, les dije antes que había crustáceos que se habían desarrollado. Por el análisis de estos crustáceos, vamos a poder ver por el análisis biológico dónde estaban, en qué momento, cuál era la temperatura en cada uno de los momentos de su crecimiento y en relación con la temperatura del agua en los 18 meses que precedieron. Y por lo tanto, sabemos efectivamente que el flaperón ha pasado y que las diferentes piezas han pasado, quiere decir que la zona de búsqueda que estaba todo, quiere decir que la zona de búsqueda que estaba completamente al sur no es la correcta. Esto nos confirma que debíamos ir más al norte. Segundo elemento, estos escombros llegando a África nos demuestra una vez más que estábamos en el norte del arco del círculo, porque si el avión hubiera caído al sur, las corrientes habrían devuelto todos los escombros a Australia y hasta el rosa aquí llegan a Australia, pero a partir del amarillo, del blanco, del rojo, ahí realmente llegamos a África. Por lo tanto, en el verano de 2016 entendemos que buscamos en el lugar equivocado, pero ya hemos gastado $200 millones en buscar en el lugar equivocado. Desafortunadamente era demasiado tarde. También tuvimos análisis de ondas de gravedad acústica, así que había una pequeña esperanza en un momento, un poco más tarde en 2017, porque saben que tenemos micrófonos submarinos que se supone deben seguir las pruebas nucleares submarinas secretas. Para ver precisamente que no hay proliferación nuclear, estos micrófonos registran muchas cosas, registran, por ejemplo, en el mar, a veces van a registrar meteoritos que caen al mar, a veces van a registrar meteoritos que caen al mar, a veces van a registrar meteoritos que caen a la Tierra, volcanes submarinos. Hemos intentado analizar y escuchar si había ruidos de chapoteo, ya que un avión que cayera al agua haría un ruido desafortunadamente. No se encontró nada, los ruidos no coincidían con el final del vuelo del avión y la hora, los lugares tampoco coincidían, así que desafortunadamente eso no resultó en algo interesante. Además, algunos micrófonos no funcionaban en ese momento, pero dado que los que funcionaban y que se publicaron no dieron ninguna diferencia con el tercero. En mayo de 2018, a partir de toda la información que pudimos analizar, porque en ese momento teníamos los retrodesvíos, los análisis adicionales del Defense Science and Technology Group, por lo que tenemos cosas más precisas, tienes un deseo privado de reanudar la búsqueda con este barco que intentará encontrar el avión. Lamentablemente también termina en fracaso, y por lo tanto tienes una investigación final que fue realizada por la gente del grupo IG, el grupo de investigadores expertos increíbles a nivel mundial, que publicaron una investigación en marzo de 2020 que apunta a una zona que no ha sido investigada y que sería la zona más probable. En esta zona gigantesca, si pudiéramos reiniciar las investigaciones, tendríamos grandes posibilidades de encontrar el avión si retomamos los estudios. Son para los elementos factuales y también un poco por qué no hemos encontrado el avión. Retomemos los elementos técnicos y las posibles causas de estos eventos. El primero sería un evento técnico. Imaginamos un incendio a bordo. El avión llega a Higari. Imaginamos un incendio a bordo. El avión llega a Higari, un Boeing 777 de la compañía Etihad. Hay un fuego en la bodega que se inicia porque había cables que se habían colocado incorrectamente con un arco eléctrico que se formó entre dos cables eléctricos y por lo tanto un inicio de incendio. Así es, podemos imaginar eso. Segunda hipótesis, los Boeing 777 construidos en 2002 han experimentado en proporciones significativas anomalías en el sistema de calefacción del parabrisas. Y aquí es la tasa de anomalías, la tasa de incidentes en función de Yamaha. 310 fue construido en 2000,
Yamaha 310 fue construido en 2002. Ves que hay una tasa que es anormalmente alta. Esas son cosas que descubriremos después. Hubo investigaciones que se realizaron, pero eso no podemos encontrarlo hasta que no hayamos ido a buscar el avión. No podemos saber exactamente quién viene de la carga. Las famosas baterías Motorola, de las que no conocemos exactamente el volumen, había un problema, hubo un incendio. En la bodega hubo un incendio en la cabina. Hoy no tenemos información. Pero en total, este 177, los Boeing 767 también, tienen un sistema de protección eléctrica llamado Electrical Load Management System, sistema de gestión de carga eléctrica. Este sistema, en caso de incendio, en caso de anomalía eléctrica, va a descargar los circuitos, va a dejar de alimentar cierto número de equipos para evitar alimentar una caja que estaría en llamas para dejar de alimentar un incendio. Este sistema va a detener el funcionamiento de cierto número de equipos con un orden que puedes ver aquí, en orden de prioridad. Si alguna vez es un incendio que es grave, imagina que solo quedan los primeros 4 equipos que están aquí a la izquierda. Pierdes la presurización de la cabina, pierdes el frecuencia muy alta a las comunicaciones, pierdes la presurización de la cabina, pierdes el frecuencia muy alta a las comunicaciones, pierdes la presurización de la cabina, pierdes el frecuencia muy alta a las comunicaciones, el satélite. Por lo tanto, el sistema de navegación estaba funcionando. El sistema de gestión de aprendizaje puede satélite. Por lo tanto, el sistema de navegación estaba funcionando. El sistema de gestión de aprendizaje puede prescindir. Es que puede provocar una despresurización, ya que tenemos los sistemas de oxígeno, de presurización, que también pueden ser desconectados por la despresurización. Puede venir, como lo vimos en 1995, en los vuelos del Boeing 777, en los que hubo un cierre incorrecto de la válvula de salida que se bloqueará, que se romperá, y es en casos de vuelos de prueba que seguramente se corrigieron después, pero tener despresurizaciones no es imposible. La otra opción para tener una despresurización sería evidentemente que el fuego ataque la pared del avión. Como puedes ver aquí en un 777 de Egipto, la despresurización podría ser una consecuencia del hecho de que el fuego haya atacado la pared del avión. Entonces, cuando el fuego haya atacado la pared del avión, cuando el medio giro sería un viraje para regresar a Kota Baru, que es la primera costa, el primer aeropuerto, que desafortunadamente está cerrado. Así que los pilotos dan la vuelta porque tienen un incendio a bordo, dan la vuelta para Kota Baru. Kota Baru está cerrada, continúan hasta Penang y no directamente a Penang, van al punto Kennedy que está a 11 millas náuticas al sur de Penang y que es el punto de intercepción del sistema de aterrizaje por instrumentos para aterrizar en Penang. Por lo tanto, esta trayectoria, la vuelta, el hecho de continuar puede corresponder a un deseo de aterrizar de emergencia con un problema a bordo. Ya no tenemos electricidad, luz ni sistema de presurización, pero ellos no lo saben. Estamos despresurizados y el avión intentará aterrizar en un campo alterno. Retomo la historia. Incendio activa el sistema de gestión de aprendizaje, el cual detiene los equipos eléctricos. Hay una despresurización relacionada con el sistema de gestión de aprendizaje o un agujero en el fuselaje. Un fuego no es posible a menos de 27 grados Celsius o sobre una altitud con suficiente oxígeno, por lo que la despresurización apaga el incendio y el sistema de gestión de aprendizaje tiene oxígeno. Por lo tanto, necesariamente la despresurización apaga el incendio. Por lo tanto, el Electrical Load Management System reinicia la electricidad y es por eso que tienen un corte y una restauración eléctrica. Por lo tanto, la hipótesis técnica de los pilotos a la despresurización, que apagó el fuego y que reinició la electricidad, a la despresurización, que apagó el fuego y que reinició la electricidad, ella no puede ser excluida, hay un ella no puede ser excluida, hay también algunos escombros que han sido encontrados, en particular la pieza número 17, porque esta pieza número 17 tiene rastros de combustión. Hay una huella de combustión en una pieza que ha sido analizada, pero no se sabe si ocurrió durante el vuelo o después de que el avión cayera al agua. Se desconoce qué podría haberse quemado en ese momento, pero hay rastros de incendio en esa pieza. ¿No podemos decir más? ¿Es esa la causa? No podemos decir más. ¿Es esa la causa? Posiblemente sí, pero un incendio no necesariamente impide que el avión vuele. Hay un precedente, el MS-804 de Egyptair, que despegó de aquí hacia Egipto, donde hubo un incendio en la cabina y el avión dejó de emitir señales, pero siguió volando por más de 10 minutos. No hay más información ni intercambio, pero existe un radar militar primario que seguirá al avión en vuelo durante 11 minutos más. Por lo tanto, el hecho de que un avión no emita y continúe volando no es imposible.
Entonces, en este caso, no es un Airbus, no es exactamente el mismo sistema, pero tener un incendio y un avión que no cae de inmediato ya ha sucedido en el pasado en el contexto del egipcio. La segunda hipótesis, que es creíble, es obviamente la del secuestro, que es favorecida por muchas personas, porque tiene la ventaja de ser fácil de explicar. El primer elemento, obviamente, es la trayectoria. El avión da media vuelta y vuela sobre las fronteras aéreas entre diferentes países, sigue rutas aéreas conocidas y cuando vuelas sobre la frontera, inevitablemente no entras en el espacio aéreo. Los militares de un lado y del otro no se sienten agredidos. De ambos lados no se sienten agredidos. Un avión de línea que vuela en vuelo de crucero de... Hay algunos elementos que abogan a favor de este escenario. Aquí estamos en la figura en los radares primarios. Por lo tanto, tenemos la información sobre el avión que se dirige al estrecho de Malakar y tenemos una trayectoria que se realiza en el lateral navigation. Por lo tanto, estamos en navegación que todavía está con balizas en el suelo a priori. Por lo tanto, una navegación que es voluntaria en esta trayectoria, porque lo que no explica la idea del incendio a bordo es por qué continuamos en el estrecho de Malaca y por qué hubo aún este giro hacia el sur. Si fuera una trayectoria voluntaria, es simple, es un deseo de pasar desapercibido lo más lejos posible de los radares y luego escapar hacia el sur por razones desconocidas. Un elemento, quizás el elemento clave para apoyar esta teoría, es lo que pasó con el transpondedor. El momento en que se apagó el transpondedor, sabes que hay un sistema de Automatic Dependent Surveillance Broadcast, B, que enviará información. Aquí abajo a la derecha tienes el rotator y ves aquí es el modo de apagarlo. Tienes aquí el cambio al modo de apagarlo. Tienes aquí el cambio a Alt Off, Altitude Off. Es decir, el transpondedor envía todo excepto la altitud. Lo que recibimos es que durante medio segundo antes de ser apagado, a las 17:20:33 segundos y 61 centésimos, tenemos la altitud, tenemos toda la información normal de la DSB, pero a las 17:20:34 segundos y 15 centésimos, luego a las 17:20:34 segundos y 15 centésimos, luego a las 17:20:34 segundos y se corta. ¿Corresponde este medio segundo al momento en que se corta? ¿Corresponde este medio segundo al momento en que sería un acto voluntario en la cabina para desconectarlo? Sería una acción voluntaria en la cabina para desconectarlo. Entonces, una acción voluntaria en la cabina puede ser una acción deliberada, también puede ser el deseo de apagar una caja en el pasado que tenemos transpondedores. Es necesario tenerlos en el pasado que tenemos transpondedores, es necesario tenerlos allí. Hay muchas personas que señalan a los pilotos, porque necesariamente el tiempo menos de 1 minuto 30, pilotos porque necesariamente el tiempo menos de 1 minuto 30 entre el buenas noches, adiós y el momento de cortar no es alguien que llega a la cabina de mando apuntando una pistola a la 100. En tan poco tiempo no es posible tomar el control del avión para desconectar los sistemas. Por lo tanto, alguien eficiente ya estaría. Posiblemente uno de los pilotos en la cabina de mando que habría realizado este escenario para pasar desapercibido, para desaparecer la causa, no sabemos nada. ¿Es un secuestro o es un suicidio? Eso no lo sabemos. No es el por qué, es cómo es posible. Entonces no es el por qué, es cómo es posible. Entonces estos dos escenarios, técnico, incendio, despresurización, restablecimiento eléctrico, vuelo hipóxico hacia el sur, y el segundo escenario, desvío, despresurización voluntaria, sale mal, luego este giro que permite pasar lejos. Salen mal, luego este giro que permite pasar desapercibido y el gran giro para ir hacia el sur ¿Y por qué? No lo sabemos, pero en cualquier caso, estos son los dos únicos escenarios que son técnicamente creíbles y que son compatibles con los datos de los satélites, los datos de todos los radares civiles y militares, que son compatibles con los escombros que tenemos en gran número, compatibles con los escombros que tenemos en gran número, investigadores de todos los niveles, increíblemente eficientes, que han analizado estos datos, que los han recuperado, que los han recogido, están disponibles en acceso libre en Internet para los datos brutos. Casi todo está disponible excepto los radares militares porque ocultan parte de su información. Proporcionan posiciones, pero no siempre datos brutos. Mientras que tenemos los datos brutos de los radares civiles, de los radares primarios civiles. Por lo tanto, toda esta información también relevante, eficaz, puede ser generada en unos pocos días para ocultar, teniendo en cuenta las microoscilaciones del satélite, el paso del satélite en la sombra de la Tierra,
también coherentes entre sí, podrían haber sido generadas en tan poco tiempo. Por eso nos apegamos a la información que conocemos y podemos deducir que uno de estos dos escenarios es el correcto. Ahora, ambos son imposibles. El primero, que se ha propuesto ampliamente, es que ambos son imposibles. El primero, que ha sido ampliamente propuesto, es el de Larry Vance, quien era un antiguo investigador canadiense, al final con la intención de realizar un amerizaje, y al final con la intención de realizar un amerizaje, y por lo tanto el amerizaje se realizó para pasar desapercibido, y por eso habríamos encontrado muy pocas piezas, por lo tanto, eso es lo que habríamos encontrado, muy pocas piezas, por lo tanto, él tiene... El problema es que, obviamente, cuando no se habían realizado todos los análisis que tomaron varios años al principio, en 2014-2015, se podía creer en esta teoría. Pero luego, cuando encontramos piezas, las piezas que nos muestran que el avión se descompuso en vuelo, sufrió impactos, sufrió vibraciones que son increíblemente graves. El avión no pudo haber sido simplemente dañado, no estaba siendo pilotado, estaba en caída libre. El análisis de los pings también nos muestra que el avión estaba cayendo a una velocidad incoherente, con la idea de un aterrizaje voluntario. Las piezas que encontramos, el flaperón y la aleta al lado, las encontramos una al lado de la otra y resulta que estas dos piezas tienen un impacto común. El impacto común se ubica donde estaría la aleta retraída. No obstante, en un amerizaje, las aletas necesariamente se habrían despegado. Por lo tanto, todo esto nos demuestra, por elementos técnicos, por el análisis de los datos satelitales, por el análisis de los escombros, que no hubo un amerizaje o incluso la intención de amerizar. En consecuencia, no había nadie consciente en la cabina en ese instante. Don Thompson, y aquí estamos hablando de hace unos días, el spoiler que se encontró en Sudáfrica y el spoiler que se encontró en Sudáfrica y que nos muestra que el avión sufrió de wing flutter, y por lo tanto, el avión realmente se descompuso en vuelo. Es lo que ves aquí con el Boeing 747. Tienes las alas así que van a sufrir esta situación porque el avión está cayendo y las torsiones que hemos observado en este spoiler nos prueban que el aparato se descompuso, pero ya lo sabíamos por las otras investigaciones. Te remito una vez más a mi video en el que analizamos los diferentes escombros. Luego, evidentemente, el hecho de que encontramos piezas interiores del Boeing 777 en las costas africanas demuestra que el avión se descompuso, en el impacto el avión no llegó en una sola pieza. Ciertamente ha habido cientos que se han perdido, que no han sido identificados, que han llegado, se han perdido, que no han sido identificados, que no se encontraron, pero ya es un logro haber encontrado varias decenas de escombros. Les recuerdo, en los accidentes como los de Río París, encontramos piezas que flotan porque buscamos en el lugar correcto, pero no encontramos ningún escombro. Ciertamente ha habido cientos que han llegado a las costas, por lo tanto, desafortunadamente, podemos descartar completamente la hipótesis de la llegada. Además, pues, se ha ridiculizado bastante en algunos aspectos. Es decir, desde el momento en que encontramos piezas en la isla de la Reunión, demostró que el análisis de los arcos era falso, mientras que por el contrario, más bien confirmó porque la deriva inversa, los 18 meses, correspondían. Y sobre todo, tiene 30 horas de combustible, 34 horas y media de combustible. Ahora, 30 a 34 horas y media de combustible. Los pilotos tomaron 7 horas y media y uno de combustible, lo que prueba que querían ir más lejos y dirigirse al sur. En realidad, todos los vuelos comerciales toman más combustible del necesario en caso de que haya necesidad de dar vueltas en el cielo o hacer remises de gas, por lo que es normal tener trayecto mínimo, por lo tanto, Vance, puedes olvidarlo, no es creíble. Trayecto mínimo, por lo tanto, Vance, puedes olvidarlo, no es creíble. La segunda hipótesis es el escenario con la trayectoria calculada por el equipo de Capsio, ya hablé de esto la última vez. Para que esta trayectoria con curvas sea posible, es necesario que las alteraciones de rumbo, altitud y velocidad ocurran justo en el momento correcto entre cada ping para poder hacer curvas, pero que parezca ser una línea recta, mientras que las personas en la cabina, si hubiera una intención de pilotar, no hay emisión, no saben a qué hora el unidad de datos satelitales va a interactuar con el teléfono satelital, por lo tanto, son alteraciones de rumbo y velocidad que sean coherentes con alteraciones de rumbo y velocidad que sean coherentes con recta. Recta, por cierto, tienes algunos miembros del equipo Capsio que se desvinculan de los primeros trabajos y hoy en día dicen, bueno, nos equivocamos, la trayectoria efectivamente está mucho más al sur, no fuimos hacia las Islas Christmas. Dado el escenario alrededor de las Islas Christmas, ¿por qué habría un elemento allí en vez de en otro lugar? ¿Por qué se daría un intercambio de prisioneros en ese sitio?
En fin, eso es todo. Eso es Hollywood, pero no hay ningún elemento concreto que pueda respaldar esta tesis. Luego todas las ideas alrededor de las Maldivas y de Diego García. Si hemos visitado las Maldivas, nos hemos acercado al satélite. No obstante, los intercambios y pings indican lo contrario, el avión se alejó del satélite. Por lo tanto, sabemos con seguridad que el avión no se acercó a las Maldivas ni a Diego García. En cuanto a las Maldivas, además, la historia con el famoso extintor que se encontró no era un extintor, los extintores de los 777 son conocidos, no coincide, no tiene las conexiones necesarias, no tiene los enganches alrededor, se parece mucho más a lo que tenemos en los satélites, que son botellas que están alrededor de los satélites. Esta es una foto que tomé en el Museo del Aire y del Espacio en Bourget, es muy bonito, vayan. Pero entonces, estos pedazos que encontramos en las Maldivas no correspondían y las observaciones realizadas fueron demasiado tarde, en el sentido de que el avión no tenía suficiente combustible para ser el que se observó en las Maldivas. El avión fue observado a las 6:15 hora local de las Maldivas, 9:15 hora de Malasia, pero el avión despegó a las 12:42 con 7 horas 30 de combustible. Por lo tanto, la observación que se realizó 8 horas 33 después del despegue no puede ser el mismo avión, este es el que ves aquí. El avión fue observado en Maldivas y no pudo haber aterrizado en secreto para reabastecerse, ya que cuando un avión aterriza, inevitablemente muchos teléfonos móviles se encienden. Y luego no se puede robar combustible antes de reiniciar objetivamente. ¿Quién imagina que se pueda robar un camión de combustible, abastecerse de combustible solo y luego partir de allí? Es la lista de aeropuertos accesibles desde el momento en que el avión desapareció. Pero sabemos que el avión, desde el momento en que el avión había desaparecido, pero sabemos que el avión no aterrizó para reabastecerse, para despegar de nuevo. Son escenarios locos y conspirativos. Olvida esas historias. De Tianjin, en la que el avión habría sido interceptado, habría sido derribado en esta zona, habría enviado un mensaje de socorro. Por lo tanto, un mensaje de socorro lógicamente alertó a todos los aviones en un radio de 400 a 450 kilómetros. Siempre hay personas que graban cuando ocurre un accidente. Por ende, los aviones cercanos deberían haber escuchado al avión por los canales de socorro, los cuales se monitoreaban constantemente. Aquí se muestra la ubicación del avión cuando desapareció. Se puede observar que había otros aviones cerca que deberían haber escuchado cualquier llamada de socorro. Así que el avión no envió ninguna señal de socorro. Además, si el avión hubiera sido derribado en ese lugar, dada la densidad, la cantidad de barcos y pescadores en la zona, inevitablemente habríamos recogido escombros. No podemos imaginar que el avión caiga sin dejar escombros, o que los militares, con sus barcos y redes de pesca, hayan logrado recuperar todo. Por lo tanto, de los barcos que están en la zona, al contrario, la cantidad de barcos que están en la zona, al contrario, la cantidad de barcos que están en Australia, frente a Australia, en la que no hay nada, allí no hay nada, allí no hay pescadores. Así que inevitablemente si el avión cayó en ese lugar no encontramos restos. En cambio, si hubiera caído frente a Vietnam, habríamos encontrado pedazos. Ahora, existe esta hipótesis en torno al Federal Bureau of Investigation. El Federal Bureau of Investigation ofreció su ayuda en múltiples ocasiones. Reiteró, el Federal Bureau of Investigation tiene una oficina en Kuala Lumpur. Así, el Federal Bureau of Investigation brinda su asistencia hasta el 19 de marzo. Malasia rechaza la ayuda para el análisis del famoso simulador de vuelo del comandante de la nave. Pero los malasios se dan cuenta de que algunos datos del simulador de vuelo, algunos vuelos, han sido eliminados y los datos que se han borrado no logran recuperarlos, y es por eso que el 20 de marzo el gobierno malasio llamó ayer al Federal Bureau of Investigation y a la ayuda para intentar recuperar los datos borrados. Por lo tanto, el Federal Bureau of Investigation solo tuvo permiso para acceder al simulador de vuelo el 19 de marzo hasta entonces. Eran los malasios quienes estaban el 19 de marzo hasta entonces. Eran los malasios quienes estaban todo el día siguiente para volar la prueba y huir con ella. Eso es falso. Son solo los malasios quienes llamaron y quienes prohibieron al Federal Bureau of Investigation venir antes. Aquí tienes la lista de las oficinas del Federal Bureau of Investigation en el extranjero que ofrecen asistencia técnica en los países que no necesariamente tienen los medios técnicos modernos occidentales y por lo tanto permiten una cooperación local cuando hay crímenes, cuando hay delitos. Y por lo tanto, en el sudeste asiático tienes las oficinas del Federal Bureau of Investigation en el extranjero que ofrecen, que proponen asistencia técnica. Eso, me encantan tus comentarios. Obama había invitado al presidente malasio, casualmente para jugar al golf, casualmente, la conspiración.
Entonces, Obama, yo en Malasia histórica, efectivamente, estaba previsto desde hace mucho tiempo en Malasia histórica. Efectivamente, estaba previsto desde hace mucho tiempo en Malasia histórica. Efectivamente, estaba previsto desde hace mucho tiempo, ya que lo citamos el 5 de febrero de 2014. El viaje, casualmente, de Michelle Obama a China, completamente sola, ya se cuestionaba. El 3 de marzo 2014, previo al accidente, sí, es común que una primera dama realice visitas diplomáticas sola. Por lo tanto, los Obama no fueron apresuradamente a Malasia unos días después del accidente, como se ha afirmado. Eran viajes planificados con anticipación, que se anticipó, así que no hay nada que decir. También este aspecto, luego a muchísimos comentarios, y les agradezco por ello, pero siempre me dicen escenarios de causa, porque había cosas en las bodegas. Ok, eso es la causa, pero yo quiero saber, eso es la causa, pero yo quiero saber el por qué, si no pueden explicar el por qué los Rothschild, es bueno acusar a los Rothschild, no importa la causa, lo que quiero es cómo es que eso pudo suceder. Si no eres capaz de probar un escenario alternativo, que el avión fue desviado, que fue tomado como rehén, que fue derribado, todo no puede retener más que dos escenarios. El avión sufrió, solo puede retener dos escenarios. El avión sufrió un desvío por uno de los pilotos que ya estaba en la cabina, que sigue esta evolución, que se estrella en la opción incendio. Electrical Load Management System, que corta circuitos eléctricos. El incendio es una opción. Incendio Electrical Load Management System, que corta los circuitos eléctricos. El incendio se apaga por la despresurización y el vuelo va al Gran Sud sin ninguna razón. ¿No podemos decidir científicamente entre estas dos opciones? La opción del desvío es más fácil, y la idea de que tengamos este Automatic Dependent Surveillance Broadcast B, que pasa al modo Alt-Off, es muy atractiva, pero no es suficiente para señalar a uno de los pilotos. Espero que este vídeo te haya gustado. Una última opción para el camino. La Tierra no es un globo, sino que es plana, y por lo tanto, al llegar al final de lo plano, el avión tuvo que ser derribado porque iba a caer al vacío. Por lo tanto, la Tierra plana, lamentablemente todavía hay quienes creen en eso. Espero que te haya gustado este golpe. No dudes en intentarlo de nuevo para tratar de ser lo más exhaustivo posible, aunque no podré hacer nada más por ti en esta ocasión. Enlaces para intentar ser lo más exhaustivo posible. Enlaces a los discursos, tiempos y pruebas. 20 días después de búsquedas fallidas e investigaciones adicionales realizadas por mis amigos Gildy Ars, Victoria Anello, Don Thompson y otras personas que han hecho un trabajo de riqueza increíble considerando diferentes alocuciones, tiempos y pruebas. Te proporcionaré enlaces a los datos de origen para que puedas ir a ver las encuestas e investigaciones. Es muy complicado volver a hacerlo hoy porque hay algunas hipótesis que se han desmontado posteriormente y no todo está referenciado en el mismo lugar. ¿Tienes algunas hipótesis que se han publicado en línea, que se han buscado en otros lugares? Es algo complicado. Busca en otros sitios. ¿Es algo complicado? Yo hice una gran base de datos con los años. Te deseo mucho valor si quieres intentarlo de nuevo. Te deseo mucho valor si quieres intentarlo de nuevo. No hay un gobierno que tenga la voluntad de volver a esta zona para intentar hacer una investigación, para buscar. No hay esperanza. Francia es el único país que sigue realizando una investigación independiente. En este caso tenemos mucha esperanza de que lleguen a otras conclusiones, pero que les presenté. Hay pocas posibilidades de que les haya presentado, hay pocas posibilidades. Y todos los demás, con la ayuda de numerosos investigadores internacionales, y todos los demás, con la ayuda de numerosos investigadores internacionales, y todos los demás, con la ayuda de numerosos investigadores internacionales, especialmente del grupo IG, que saludo una vez más, el grupo de independientes que han hecho un trabajo excelente. La inteligencia colectiva es el futuro para investigar accidentes. Tal vez hable de esto en un próximo video, en otros casos en los que las investigaciones colaborativas han permitido avanzar. Nos vemos muy pronto, gracias por su lealtad, gracias por su número, y si tienen preguntas, dejen comentarios, intentaré seguir todos.